El día en que la luz de la mañana tocó la mesa antes que mis pensamientos. Ejercicio 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Había abierto el libro casi por costumbre. No esperaba revelaciones. Solo ese pequeño ritual silencioso que se había ido formando con los días, sentarme, respirar, leer una frase y observar lo que ocurría dentro. Pero aquella mañana la frase no cayó como una idea. Cayó como un espejo. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La leí lentamente. Después otra vez. Y algo en mí se quedó quieto. No era una frase complicada. No hablaba de iluminación, ni de ascensión, ni de ninguna experiencia extraordinaria. Era casi demasiado simple. Pero precisamente por eso tenía algo inquietante, porque implicaba que el problema no estaba en el mundo. Estaba en la manera en que lo estaba mirando. Durante años había pensado que ver era algo pasivo. Que los ojos registraban lo que estaba ahí afuera y la mente simplemente lo procesaba. Pero el curso siempre insiste en algo que la mente tarda mucho en aceptar: lo que vemos no es el mundo, es nuestra interpretación del mundo. Y esa interpretación casi siempre nace del miedo. Mientras sostenía la taza caliente entre las manos me di cuenta de algo curioso: el ego no teme que el mundo cambie, teme que cambie la forma en que lo interpretamos. Porque si la interpretación cambia, muchas historias internas dejan de sostenerse. La historia de la culpa. La historia del resentimiento. La historia del yo tengo razón y el otro está equivocado. Ver de otra manera no significa negar lo que ocurre. Significa mirar sin el filtro automático que lo distorsiona todo. Recordé algo que había leído de Rav Berg en Kabbalah, Revelación para el alma. Él hablaba de que la realidad visible es apenas una capa superficial de una estructura mucho más profunda. Decía que la mayoría de las personas vive reaccionando a las apariencias sin sospechar que lo que perciben está mediado por su propio estado de conciencia. Mientras esa idea aparecía en mi mente entendí algo que antes había pasado por alto. Tal vez el ejercicio no es una afirmación optimista. Es una decisión interior. Porque el ego no quiere ver de otra manera. El ego quiere tener razón. Quiere confirmar que el mundo es hostil, injusto, impredecible. Quiere acumular pruebas de que su interpretación es correcta. El Espíritu Santo, en cambio, no necesita tener razón. Solo quiere mostrar otra lectura posible. En ese instante apareció en mi mente una escena de la película La princesa Mononoke. Hay un momento en esa historia donde el protagonista observa el conflicto entre humanos y naturaleza. Ningún bando es completamente culpable. Ningún bando es completamente inocente. Todo es más complejo, más interdependiente, más misterioso de lo que parecía al inicio. Esa escena siempre me ha parecido una metáfora perfecta de la percepción humana. La mente busca culpables. La conciencia busca comprensión. Y cuando la comprensión aparece, el conflicto pierde parte de su poder. Mientras seguía leyendo el ejercicio sentí una especie de diálogo interior, como si dos voces observaran la frase desde lugares distintos. El ego habló primero. ¿Ver de otra manera, para qué? El mundo ya es bastante complicado. Las personas hieren. Las cosas fallan, ¿para qué intentar verlo distinto? El espíritu respondió sin urgencia. Porque lo que ves ahora no es la verdad. Es una interpretación aprendida. El ego se resistió. Pero si cambio mi forma de ver, ¿cómo sabré cuándo defenderme? Y entonces llegó la respuesta más silenciosa. No necesitas defenderte de lo que no es real. Esa frase no apareció como pensamiento. Apareció como sensación. Una especie de espacio interno que se abría. Me di cuenta de que el ego interpreta casi todo como ataque. Una mirada, una palabra, una demora, una crítica, todo puede convertirse en amenaza si la mente está programada para defenderse. Pero si la percepción cambia, el mismo evento puede verse de otra forma. No como ataque, sino como información. O incluso como oportunidad de comprender algo que antes no veíamos. Recordé en ese momento algo que Yehuda Berg escribió en El poder de la Kabbalah.
Él decía que la mayor libertad espiritual ocurre cuando dejamos de reaccionar automáticamente a lo que sucede y empezamos a elegir conscientemente cómo interpretarlo. Ese instante, el espacio entre el evento y la interpretación, es donde aparece la conciencia. El ejercicio parecía apuntar exactamente ahí. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. No significa que el mundo cambie instantáneamente. Significa que dejo de aceptar mi primera interpretación como si fuera la única posible. Y eso, curiosamente, genera una especie de alivio. Porque muchas de nuestras emociones no vienen de los hechos. Vienen de la interpretación que hacemos de ellos. Más tarde ese mismo día salí a caminar un poco. El cielo estaba despejado y el aire tenía esa sensación ligera que a veces aparece después de la lluvia. Mientras caminaba recordé algo que había visto en el documental Saib, lo que en la Tierra hará falta. Más allá de sus hipótesis y discusiones, hay una idea interesante que atraviesa toda la película: muchas estructuras del mundo se mantienen porque aceptamos ciertas narrativas como incuestionables. Cuando alguien se atreve a cuestionarlas, algo empieza a cambiar. Ese mismo mecanismo ocurre dentro de la mente. Aceptamos ciertas interpretaciones como si fueran verdades absolutas. Esto es injusto. Esto es un ataque. Esto es un fracaso. Pero el ejercicio introduce una pequeña grieta en esa certeza. Tal vez no lo sé todo sobre lo que estoy viendo. Tal vez hay otra forma de comprenderlo. Y esa grieta es suficiente para que la percepción empiece a transformarse. Horas más tarde, ya entrada la tarde, recordé otra imagen que siempre me ha intrigado del documental Consciousness, de Final Frontier. En ese trabajo varios investigadores sugieren que la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino una dimensión fundamental de la realidad que participa activamente en cómo experimentamos el mundo. Si eso es cierto, aunque solo sea parcialmente, entonces cambiar la percepción no es un simple ejercicio mental. Es una reorganización de la conciencia. Tal vez por eso el curso insiste tanto en la decisión. Porque nadie puede cambiar nuestra manera de ver excepto nosotros. El espíritu puede ofrecer otra interpretación. Pero somos nosotros quienes debemos permitirla. Mientras el día se acercaba a su final repetí la frase una vez más, casi en susurro. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. No como una obligación. Como una apertura. Como si la mente, por un instante, estuviera dispuesta a suspender su antiguo juicio sobre el mundo. Y en ese pequeño espacio de suspensión ocurrió algo inesperado. La tensión desapareció por unos segundos. No porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque la mente dejó de interpretarlos como amenazas. Fue una sensación breve, casi imperceptible. Pero suficiente para entender algo que antes parecía imposible. El mundo no siempre necesita cambiar. A veces basta con permitir que la mirada se vuelva nueva. Y cuando la mirada cambia, incluso por un instante, algo profundo se reorganiza dentro. Como si la mente recordara que nunca estuvo viendo realmente. Solo estaba interpretando. Y tal vez todo el camino espiritual comience exactamente ahí. En ese momento sencillo en el que alguien, cansado de su propia interpretación del mundo, se detiene un segundo, respira, y decide, con una quietud inesperada, mirar otra vez. Ver de otra manera. Y al hacerlo, descubrir que tal vez el amor siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Horas después de aquella mañana silenciosa, me descubrí reaccionando otra vez igual que siempre. Había pasado buena parte del día con la frase del ejercicio resonando en algún lugar de mi mente, como una melodía suave que aparece entre los ruidos cotidianos. No estaba intentando practicarla activamente. Solo estaba ahí, como si algo en mí estuviera aprendiendo a escucharla. Pero entonces ocurrió algo pequeño. Un mensaje en el teléfono. Una frase corta que alguien escribió sin mala intención, pero que mi mente interpretó inmediatamente como crítica. Sentí el cambio en el cuerpo antes incluso de leerlo completo. Una ligera tensión en el pecho. Un pensamiento rápido intentando defenderse. Una respuesta que empezó a formarse casi automáticamente. Y fue justo en ese instante cuando recordé la frase de la mañana. No como teoría. Como advertencia.
Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos más. Lo curioso es que el mensaje no había cambiado. Las palabras eran exactamente las mismas. Pero lo que sí había cambiado era el espacio interior que había entre esas palabras y mi interpretación. Por primera vez pude observar el mecanismo mientras ocurría. El ego hablaba rápido. ¿Ves? Siempre pasa lo mismo. La gente no aprecia lo que haces. Te están cuestionando. La mente empezó a construir toda una historia alrededor de una frase de apenas 2 líneas. Entonces apareció otra voz. Más tranquila. No discutía con la primera. Solo hacía una pregunta. ¿Y si no significa lo que crees? Esa pregunta abrió algo inesperado. No cambió el mensaje. Cambió mi relación con él. Recordé entonces algo que había leído de Dolores Cannon en Las 3 olas de voluntarios y la nueva tierra. Ella describía cómo muchas personas que están despertando espiritualmente atraviesan una etapa muy particular, empiezan a darse cuenta de que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los eventos, sino de la forma en que la mente los interpreta. Cuando leí eso por primera vez me pareció una idea interesante. Pero ese día la estaba viendo en tiempo real. La emoción que sentía no venía del mensaje. Venía de la interpretación que había construido en menos de 3 segundos. Me senté un momento. Respiré. Y decidí hacer algo diferente. No responder inmediatamente. Solo observar. Era curioso ver cómo el ego intentaba recuperar el control. Contesta ya. No te quedes callado. Si no respondes, parecerá que estás aceptando lo que dicen. Pero la otra voz seguía ahí. Tal vez no necesitas reaccionar. Ese pequeño espacio de pausa tenía algo profundamente liberador. Era como si la mente hubiera descubierto una grieta en el mecanismo automático de defensa. Recordé entonces una escena de la película La princesa Mononoke. Hay un momento en la historia donde el protagonista presencia un conflicto violento entre dos fuerzas opuestas. En lugar de tomar partido inmediatamente, intenta comprender qué está ocurriendo realmente detrás de la superficie. Ese gesto cambia toda la dinámica de la escena. Porque cuando alguien deja de reaccionar automáticamente, la percepción se vuelve más amplia. La misma situación puede empezar a verse desde otra perspectiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de mí. Volví a leer el mensaje. Esta vez sin la historia que mi mente había creado. Y de pronto aparecieron otras posibilidades. Tal vez la persona estaba cansada. Tal vez simplemente estaba siendo directa. Tal vez incluso estaba intentando ayudar. Era curioso cómo la emoción inicial se disolvía a medida que cambiaba la interpretación. Fue entonces cuando recordé algo que Yehuda Berg explica en El poder de la Cábala. Él habla de un principio fundamental en la transformación de la conciencia. El momento más poderoso de nuestra vida no es cuando controlamos las circunstancias, sino cuando elegimos conscientemente cómo responder a ellas. Ese instante, entre el estímulo y la reacción, es donde ocurre la verdadera libertad. Nunca había entendido completamente esa idea hasta ese día. Porque siempre había pensado que cambiar la percepción era algo grande, casi filosófico. Pero en realidad ocurre en momentos diminutos. Un mensaje. Una mirada. Un comentario. Ahí es donde el ejercicio empieza a volverse real. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. No significa ignorar lo que sucede. Significa suspender por un momento la interpretación automática. Y permitir que otra comprensión aparezca. Mientras pensaba en esto recordé algo que había visto en el documental Saib, Lo que en la Tierra hará falta. En una de sus partes se plantea que muchas estructuras de poder se sostienen porque la gente reacciona automáticamente al miedo sin cuestionarlo. El miedo es rápido. La conciencia es lenta. El ego quiere reaccionar. El espíritu invita a observar. Ese mismo principio ocurre dentro de nuestra mente. Cada reacción automática refuerza la vieja percepción. Cada pausa consciente abre la puerta a una nueva. Finalmente respondí el mensaje. Pero no desde la defensa. Respondí desde la curiosidad.
Y algo curioso ocurrió. La conversación tomó un rumbo completamente distinto al que mi mente había imaginado al inicio. No hubo conflicto. No hubo tensión. Solo una aclaración sencilla. Y mientras guardaba el teléfono me di cuenta de algo que nunca había considerado con suficiente profundidad. Muchas de las batallas que vivimos en el mundo empiezan en la interpretación. La mente proyecta una historia. Reacciona a esa historia. Y después cree que está reaccionando a la realidad. Ese día entendí que ver de otra manera no es un acto intelectual. Es un acto emocional. Significa permitir que las emociones se transformen al cambiar la forma en que interpretamos lo que ocurre. Significa soltar la necesidad de tener razón. Significa dejar de alimentar las narrativas que sostienen la separación. Mientras el sol empezaba a caer y la luz de la tarde entraba inclinada por la ventana, repetí nuevamente la frase del ejercicio. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Esta vez la frase tenía otro peso. No era una idea bonita. Era una práctica. Una práctica que ocurre en los momentos más cotidianos. En una conversación. En un silencio. En una emoción inesperada. Tal vez el despertar espiritual no ocurre en experiencias extraordinarias. Tal vez ocurre exactamente ahí. En el instante en que dejamos de reaccionar como siempre y permitimos que la percepción se vuelva más amplia. Más suave. Más verdadera. Porque cuando la mente deja de interpretar todo como amenaza, algo dentro comienza a relajarse. Y en ese espacio de relajación aparece una comprensión distinta. Una comprensión que no necesita defenderse. Una comprensión que simplemente observa. Como si por un momento la conciencia recordara algo antiguo, algo que siempre estuvo presente, aunque la mente lo hubiera olvidado. Que la realidad no es tan rígida como creemos. Que la percepción puede sanarse. Y que cada vez que elegimos ver de otra manera, el mundo entero se reorganiza un poco dentro de nosotros. Cuando la noche llegó y todo se volvió más silencioso, entendí algo que antes parecía demasiado simple para ser verdad. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que ocurre. Sufrimos por lo que creemos que significa. Y cuando permitimos que ese significado cambie, la experiencia también cambia. No porque el mundo haya sido corregido, sino porque la mente dejó de proyectar su vieja historia sobre él. Tal vez por eso el ejercicio habla de decisión. Porque nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Pero cuando la tomamos, incluso en los momentos más pequeños, algo empieza a transformarse silenciosamente dentro. Como si la mente recordara que siempre existió otra forma de mirar. Una forma más amplia. Más suave. Más cercana al amor que a la defensa. Y cada vez que elegimos esa mirada, aunque sea por un instante, algo profundo se reorganiza en silencio. Como si el corazón recordara el camino de regreso, sin necesidad de explicarlo. La noche llegó lentamente sobre todo lo que había comenzado aquella mañana. No fue una noche especial. No hubo revelaciones dramáticas ni visiones extraordinarias. Solo el silencio natural que aparece cuando el mundo empieza a bajar el volumen y la mente, si se lo permitimos, también comienza a hacerlo. Había sido un día extraño. No porque algo extraordinario hubiera ocurrido afuera, sino porque por primera vez había observado claramente algo que antes ocurría de forma invisible, la manera en que mi mente interpreta el mundo. La frase del ejercicio seguía resonando dentro de mí. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. No como una afirmación repetida mecánicamente, sino como una especie de llave interior. Una llave que abría una pregunta constante durante el día. ¿Y si lo que estoy viendo no es lo que realmente está pasando? Mientras apagaba algunas luces de la casa recordé algo que había leído años atrás en Kabbalah, Revelación para el alma de Rav Berg. Él hablaba de que la conciencia humana vive atrapada en una ilusión muy particular, creemos que reaccionamos a los hechos, cuando en realidad reaccionamos a la interpretación que nuestra mente hace de ellos. La mayoría de las personas vive toda su vida dentro de esa interpretación, sin darse cuenta de que existe otra manera de mirar. Ese pensamiento volvió a mí con una claridad inesperada. Tal vez el ejercicio no nos pide cambiar el mundo.
Tal vez nos invita a mirar más profundamente el mecanismo con el que lo interpretamos. Mientras me sentaba en silencio recordé también algo que Yehuda Berg explica en El poder de la Cábala. Él dice que el verdadero cambio espiritual ocurre cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a introducir conciencia en nuestras reacciones. No cambiar lo que ocurre. Cambiar la forma en que lo vemos. Ese gesto, aparentemente pequeño, tiene consecuencias enormes. Porque la percepción crea experiencia. Y la experiencia crea identidad. Durante años mi identidad se había construido alrededor de ciertas interpretaciones, quién tenía razón, quién me había herido, qué significaban ciertos eventos. Esas historias parecían tan reales que nunca había considerado cuestionarlas. Pero el ejercicio había abierto una grieta en esa certeza. Si puedo ver las cosas de otra manera. Entonces quizás muchas de esas historias nunca fueron completamente verdaderas. Mientras pensaba en esto apareció en mi mente otra imagen cinematográfica. Una escena del documental Consciousness, de Final Frontier. En una parte del documental varios investigadores exploran una idea fascinante, que la conciencia no es simplemente algo que observa la realidad, sino algo que participa activamente en la forma en que la realidad se experimenta. Esa idea me había intrigado cuando la vi por primera vez. Pero ahora empezaba a resonar de una forma diferente. Si la conciencia participa en la forma en que percibimos el mundo, entonces cambiar la percepción no es un simple ejercicio mental. Es una transformación profunda de la experiencia misma. Tal vez por eso el curso insiste tanto en el entrenamiento de la mente. No para escapar del mundo, sino para sanar la forma en que lo vemos. Recordé entonces otra escena que siempre me había impactado de la película La princesa Mononoke. En esa historia hay espíritus del bosque que representan una inteligencia más antigua que la mirada humana. Ellos no ven el conflicto del mismo modo que los personajes humanos lo ven. Desde su perspectiva, la lucha entre humanos y naturaleza es solo una expresión de un equilibrio más profundo que aún no comprendemos. Esa escena siempre me ha dado la sensación de que existe una forma de mirar el mundo mucho más amplia que nuestra interpretación habitual. Una mirada que no necesita dividir todo en enemigos y aliados. Una mirada que reconoce que detrás de cada conflicto hay una comprensión incompleta. Tal vez ver de otra manera significa acercarse un poco a esa mirada más amplia. No negar lo que ocurre. Pero tampoco quedarse atrapado en la interpretación más limitada. Mientras la noche se volvía más profunda, algo empezó a relajarse dentro de mí. Durante años había vivido con la sensación de que debía entender todo, explicar todo, defender mi punto de vista constantemente. Era agotador. Pero ese día había descubierto algo simple. No siempre necesito tener razón. A veces basta con ver. Ver sin imponer inmediatamente un significado. Ver sin proyectar la historia habitual. Ver como si la mente estuviera aprendiendo otra vez a mirar. En ese momento comprendí algo que antes parecía imposible. La paz no depende necesariamente de que el mundo cambie. Depende de que la percepción deje de interpretarlo todo como amenaza. Cuando la mente se relaja, el mundo también parece suavizarse. No porque los eventos se transformen mágicamente, sino porque dejamos de luchar con cada interpretación. Respiré profundamente. La frase volvió a aparecer en silencio dentro de mí. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Esta vez no se sentía como un esfuerzo. Se sentía como una rendición. Una rendición suave, casi invisible. Como si la mente estuviera empezando a confiar en que no necesita controlar cada significado para sentirse segura. Recordé entonces algo que Dolores Cannon menciona en Las 3 olas de voluntarios y la nueva tierra. Ella hablaba de que el despertar espiritual muchas veces comienza cuando dejamos de identificarnos completamente con los viejos patrones mentales que heredamos del mundo. No significa abandonar la vida cotidiana. Significa vivirla desde una conciencia distinta. Ese día entendí que tal vez el despertar no ocurre en grandes momentos de iluminación. Tal vez ocurre en gestos muy pequeños. En una pausa antes de reaccionar. En una respiración antes de interpretar. En la disposición a considerar que nuestra primera lectura de la realidad no es necesariamente la única.
Esos momentos son casi invisibles. Pero algo dentro cambia cuando ocurren. La mente deja de ser un campo de batalla constante. La percepción empieza a volverse más amplia, más tranquila, más curiosa. Y en ese espacio aparece algo que el ego rara vez conoce. La inocencia. No la inocencia ingenua. La inocencia de una mirada que ya no necesita juzgar todo inmediatamente. Mientras el silencio de la noche llenaba la habitación, comprendí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Tal vez todo el entrenamiento de la mente que propone el curso apunta a una sola cosa. Recordar que siempre existe otra manera de mirar. Una manera que no nace del miedo. Una manera que no necesita defenderse. Una manera que reconoce que la realidad puede ser mucho más amplia de lo que nuestras interpretaciones permiten ver. Cuando esa posibilidad aparece, aunque sea por un instante, algo profundo dentro de nosotros empieza a reorganizarse. Como si la mente recordara que no fue creada para vivir atrapada en la defensa. Fue creada para reconocer. Para comprender. Para amar. La frase del ejercicio se disolvió lentamente dentro de ese silencio. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y por primera vez comprendí que esa decisión no es un acto de voluntad rígida. Es más bien un permiso. Un permiso para que la percepción sea sanada. Un permiso para que la conciencia vuelva a mirar el mundo sin las viejas distorsiones. Y cuando ese permiso aparece, incluso por un momento, algo que parecía separado comienza a reunirse nuevamente dentro de nosotros. Como si la mente recordara su origen. Como si el corazón reconociera una verdad que nunca se había perdido realmente. Que el amor siempre estuvo ahí. Esperando pacientemente detrás de todas nuestras interpretaciones. Esperando simplemente ser visto, otra vez.